Seguimos con el proceso de orientación virtual con el referente de conocimiento ecuación cuadrática. Entonces las ecuaciones cuadráticas vienen de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero, donde estas constantes, tanto la a, b y c, pertenece al conjunto de los números reales. Eso quiere decir que estas constantes pueden tomar cualquier valor. Y hay una restricción que esta primera constante a debe ser un real diferente de cero. Este primer término ax al cuadrado se le llama cuadrático, el bx lineal y c es el término independiente. Ahora, dependiendo del valor de las constantes b y c, las ecuaciones cuadráticas se clasifican en incompletas y completas. Entonces tenemos por este lado ecuaciones de segundo grado completas, vienen de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero, donde esta constante a es diferente de cero, ya está inclusive por definición, b diferente de cero y c también es un real distinto de cero. El otro tipo de clasificación de las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas son las incompletas. Dentro de las incompletas encontramos las mixtas y las puras. Las mixtas vienen de la forma ax al cuadrado más bx igual a cero con c igual a cero. Entonces, ejemplos de ecuaciones de segundo grado mixtas puede ser 5x al cuadrado más 8x igual a cero. Otro ejemplo de ecuación cuadrática incompleta mixta es 10x al cuadrado menos 4x igual a cero. Otro ejemplo puede ser menos 5x al cuadrado más 2x igual a cero. Listo. Y también tenemos las incompletas puras. Vienen de la forma ax al cuadrado más c igual a cero. Ya se deduce que la constante b es igual a cero. Entonces, ejemplos de ecuaciones cuadráticas incompletas puras puede ser 3x al cuadrado más 8 igual a cero. Otro ejemplo es 2x al cuadrado menos 50 igual a cero. En fin, lo importante es que venga de la forma ax al cuadrado más c igual a cero, donde la constante b es igual o equivale a cero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir solucionar una ecuación cuadrática? También se le denomina hallar las raíces. Las raíces significa encontrar el valor o los valores de las incógnitas que hacen verdadera la igualdad. Ahora, desde el punto de vista gráfico, solucionar una ecuación cuadrática corresponde a los puntos de corte, si los hay, de la parábola con el eje X. Entonces, vamos a darle solución a las ecuaciones cuadráticas, pero primero vamos a centrarnos en las incompletas. Entonces tenemos, en la solución de una ecuación cuadrática incompleta se distinguen tres casos. Entonces nos vamos a ir con el primer caso. Vamos a trabajar a solucionar ecuaciones cuadráticas de la forma ax al cuadrado igual a cero. Entonces tenemos ax al cuadrado, a que multiplica x al cuadrado igual a cero. Vamos a despejar x. Entonces, partiendo de aquí, sabemos que para despejar x existen dos enfoques distintos. El primer enfoque es interpretar la ecuación como si fuera una balanza y existe otro enfoque que es aquel que dice que cuando un número está sumando pasa al otro lado a restar, que cuando está multiplicando pasa al otro lado a dividir, en fin. Entonces vamos a despejar la incógnita, la variable x, usando el segundo enfoque. Entonces tenemos que la constante a está multiplicando con x al cuadrado. Como está multiplicando, pasa al lado derecho a dividir. Y me va a quedar 0 dividido entre a, y 0 dividido entre a nos da 0.
Entonces vamos por este lado, x al cuadrado igual a 0. Aquí extraemos la raíz y me queda x igual raíz cuadrada de 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Aquel paso que decíamos que el 2, como está como exponente, pasa al otro lado en forma de radical. Entonces extraemos el radical y raíz cuadrada de 0 nos da 0. Entonces, ¿qué es lo que concluimos con solución de ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax al cuadrado igual a 0? Que tiene una solución real, que es x igual a 0. Ahora nos vamos con ecuaciones incompletas de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0. Entonces aquí la tenemos, ax al cuadrado más bx igual a 0, y factorizamos la factorización de ax al cuadrado más bx es x que multiplica ax más b igual a 0. Aquí hay una tarea, aquí hay un compromiso que es repasar los casos de factorización. No voy a hacer no voy a hacer énfasis del por qué la factorización de esta expresión es x que multiplica ax más b, puesto que fue un referente de conocimiento que ya se trabajó. Entonces, tenemos que x que multiplica ax más b igual a 0. Aquí aplicamos este teorema, el teorema del factor 0, que quiere decir que si tenemos dos factores, tenemos el primer factor que es x, que multiplica con otro factor ax más b, si esta multiplicación es igual a 0, aquí aplicamos el teorema del factor 0, que quiere decir, se deduce, o que este factor es 0, que x igual a 0, o que el otro factor es 0, puesto que la multiplicación de estos dos es igual o equivale a 0. Entonces, alguno de estos dos factores debe ser 0. Entonces, eh, aplicamos, aterrizamos el teorema del factor 0. Entonces tenemos que o x es igual a 0 o el otro factor ax más b igual a 0. Entonces, puesto que la multiplicación nos da 0, entonces vamos a trabajar cada una de estas expresiones por separado. Aquí como x igual a 0 ya está hecha, ya sabemos el valor de x, que es igual a 0, ya terminamos por este lado. Ahora vamos a seguir por este otro lado. Vuelve y juega. Existen dos enfoques. El primer enfoque es interpretar esta ecuación como si fuera una balanza, y existe otro enfoque que es que cuando un número está restando pasa al otro lado a sumar, que cuando está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces vamos a hallar el valor de x aplicando el segundo enfoque. Entonces la constante b, como está sumando, pasa al lado derecho a restar, entonces nos queda ax igual a menos b. Entonces necesitamos despejar la variable x. Aquí tengo a que está multiplicando con x, con la variable x, pero a está multiplicando. Entonces, como a está multiplicando con la variable, pasa al lado derecho a dividir. Entonces, esta solución o esta raíz, ya tenemos una que nos dio 0, y esta otra solución es igual a menos b dividido entre a. Entonces concluimos que las ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax al cuadrado más bx igual a 0 tiene dos soluciones reales, tiene o dos raíces diferentes, que son 0 y menos b dividido entre a. Y las ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax al cuadrado igual a 0 tiene solo una solución real, una raíz, que es 0.